Bien, como saben, venimos hablando acerca de la paternidad. Todo el mes de junio hablamos acerca de la paternidad. Y hablamos acerca de la paternidad de Dios, hablamos acerca de la función del hombre en cuanto a paternidad en su matrimonio. Y hablamos la semana pasada acerca de la paternidad en cuanto a los hijos. ¿Quién ha aprendido algo durante esta serie? ¿Quién le ha marcado algo? Bien. Mira a los hombres que está aquí, empuje al hombre, si sea mujer, lo que sea, empuje a un hombre que tenga ahí al lado. Dile, párale bolas. ¿Cierto? Hoy va a ser súper importante. Porque hoy Dios nos está hablando de una u otra manera de cómo envolver todos estos conceptos, ¿cierto? Cómo unir todo lo que venimos hablando durante el último mes. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de la paternidad para formar comunidad. ¿De qué vamos a hablar? Bien, sí me está. Como estoy un poco afónico, dije, ¿será que no me están entendiendo? Ayer no tenía voz, no sabía si iba a predicar hoy. Pero bien, aquí estamos. La paternidad para formar una comunidad. Bien, así que les voy a explicar rápidamente lo que vamos a tocar hoy, entramos en tema, pero hoy quiero hablar acerca de la importancia de una comunidad y por qué el corazón de Dios es formar comunidades, ¿cierto? Y cuál es el rol de la paternidad en formar esta comunidad. Así que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Este es un texto que hemos leído repetidamente durante este mes, así que ya se lo debe saber. Pero dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Ya hemos leído esta historia y nos damos cuenta que primero Él crea los animales y los pone a camellar. Al camello lo puso a camellar, pero a los otros animales a todos les dio una función. Eventualmente crea a su mujer, a su esposa, y esa es su ayuda idónea. Pero cuando Dios crea a la mujer, mire que Él no solamente estaba creando una compañera para el hombre, Él colocó algo intrínseco en ellos y es la capacidad de reproducirse. En otras palabras, cuando un hombre y una mujer se unen, dan a luz hijos. ¿Y esos hijos qué hacen? Lo mismo. Por eso uno, cuando hablamos por ejemplo de familia, ¿cierto? Uno piensa no solamente en una pareja casada, ¿sí o no? Uno piensa en sus hijos. Inclusive, por ejemplo, si pienso en mis padres, veo que tienen ya nietos, ¿cierto? Que esos nietos, por ejemplo mi papá, y eso que mi hija es chiquitica, pero que día estaba hablando con él y me dijo, ya estoy pensando quién va a ser el esposo de Shalom. Y yo le dije, espera un momentico que no te me aceleres, ¿sí o no? Pero él ya está pensando en otra generación y para él esa es su familia. Inclusive me dice, yo no sé qué me pasó con los nietos, dice, perdónenme hijos, pero yo siento que quiero mucho más a mis nietos de lo que los quise a ustedes. ¿Por qué? Porque son de una u otra manera familia. Y Dios colocó algo en el corazón del hombre y es el deseo de tener familia. De nuevo, familia no solamente entonces es su esposa, sino es de tener hijos. Y no solamente de tener hijos, sino de que esos hijos tengan hijos. Yo he ido a muchas bodas, como se puede imaginar, como pastor, voy a la boda de todo el mundo. Todo el que se case, allá me toca ir. Allá es un poquito tedioso. Okay. Pero algo que he visto, algo particular que me he dado cuenta en la mayoría de bodas, es las palabras de los padres. Sobre todo cuando ahora el papá de la novia o el papá del novio, que dice, los bendigo, que tengan muchos hijos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que tengan hijos? Dios colocó en nosotros ese deseo de la descendencia, de formar familias, porque hay un chip en el hombre que es el de formar una comunidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando Dios le dice al hombre, no es bueno que estés solo, le va a dar una ayuda idónea, no solamente está diciendo, te voy a dar una esposa, sino quiero que formes una comunidad. Ahora tenemos que recordar en qué contexto es que se lee esto, y el contexto está en el capítulo anterior, que es en Génesis 1. Vamos a leer el versículo 28, vaya conmigo, Génesis 1, versículo 28. Entonces Dios pone un contexto, Dios dice algo y después dice, te voy a dar una ayuda idónea para que puedas llevar a cabo aquello que te acabé de decir que hicieras. Entonces, en Génesis 1, 28, Dios le dice al hombre, les da esta bendición, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Ok. Quiero que se ¿Sería posible que el hombre se reproduciera sin su esposa? No. Quiero que se multipliquen. ¿Se podría multiplicar el hombre sin su esposa? No. Después que se multipliquen le dice, quiero que llenen la tierra.
¿Podría solo una pareja llenar la tierra? Tampoco, ¿cierto? Y la pongan bajo su dominio. A lo que quiero llegar con esto es que la instrucción de Dios y el anhelo de Dios es que la tierra sea llena de quien Él es, de su gloria. Dice la escritura, una profecía, dice: y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Recordemos que la palabra gloria también es la palabra imagen. En otras palabras, Dios quiere llenar la tierra de su imagen. Y durante este último mes hemos venido aprendiendo que la imagen de Dios la refleja la familia. Una familia de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, formando hijos conforme al corazón de Dios. Gente que no solamente lo refleja, sino que avanza los propósitos de Dios y establece la voluntad de Dios en un lugar sobre la tierra. Entonces Dios les dice: reproduzcanse. ¿Qué es reproducirse? Es hacer una copia. Entonces recordemos, estoy haciendo como un summary, un resumen de todo lo que venimos hablando en los últimos meses. Pero le dijo: yo los creo a mi imagen y a mi semejanza. Entonces, como yo, que se parezcan a mí, y para que hagan lo que yo haría si estuviese en su lugar. ¿Recuerdan eso? Le dice: ahora reproduzcanse. ¿Qué significa eso? Hagan una copia de esto, una copia fiel. ¿De qué habla? Que hagan otra persona a su imagen y a su semejanza. Para eso son los hijos. Después dice: con esas personas multiplíquense. Pero ¿qué es lo que debemos multiplicar sobre la tierra? La imagen de Dios, la semejanza de Dios, las virtudes, las cualidades de Dios. ¿Sí o no? De nada le serviría a uno, me reproduje, ¿y qué es? Un mostrico, un chuki, ¿sí o no? Y lo multiplicamos, ¿no? Imagine cómo estaría el mundo, quizás como está ahora. El tema no es tener hijos, cualquiera los tiene. El tema es formar imagen, reproducir imagen. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, una vez tenemos eso, una familia que refleja a Dios, Dios dice: quiero que posean la tierra. Quiero que en el lugar o en el territorio en donde ustedes estén empiecen a influenciar de tal manera que en ese lugar se haga en la tierra como se hace en el cielo. Esa fue la oración de Jesús en el Padre Nuestro, ¿cierto? Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en él. El tema es que a veces lo vemos de manera muy global. O sea, cuando yo leo eso, a veces yo me imagino que en todo el planeta Tierra se haga la voluntad de Dios. Y es un poco difícil, es más, es algo que yo no podría garantizar. Pero yo sí puedo garantizar que por lo menos en mi casa, que es el pedazo de tierra que hasta ahora Dios me ha concedido, se viva como se vive en el cielo. Que en mi iglesia, que en la esfera o el lugar de influencia que Dios me ha dado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hoy vamos a entrar en esto un poquito más profundo. Pero una familia es una unión de personas bajo la bendición de Dios. ¿Qué es una familia? ¿Cierto? Entonces generalmente un hombre, una mujer se unen, alguien los bendice, sea un padre, un sacerdote, un pastor, lo que sea, una autoridad declara una bendición, inclusive una autoridad civil declara una bendición sobre esa unión, y entonces ellos se convierten en un matrimonio, lo que la Biblia llama una familia. ¿Ok? Entonces, con una familia, Dios anhela que se formen comunidades. ¿Qué es una comunidad? Diga: una familia compuesta por familias. ¿Qué es una comunidad? Correcto. Bien. Entonces, el deseo de Dios es establecer un reino. Recuerde, Jesús oró: venga a nosotros tu reino. Voy a dar algo que es un poco más teórico y después lo vamos a llevar a lo que compete a nosotros. Pero ¿qué es un reino? Según la teoría general de Estado, un reino es lo siguiente, o un país. Es una soberanía, diga conmigo: soberanía, súbditos y territorio. ¿Qué es un reino? Soberanía, súbditos, territorio. ¿O qué es un país? Una nación. Soberanía, súbditos, territorio. ¿Qué es soberanía? Es el concepto de gobierno, ¿cierto? En el caso de un reino va a ser el rey. La constitución, los oficiales que ejercen ese gobierno. En otras palabras, lo primero y lo más importante para que exista una nación, un reino, es que haya alguien que gobierne, una figura de autoridad, un jefe de Estado, por así decirlo. ¿Listo? Entonces todo país, todo gobierno, todo reino debe tener esta figura. Segundo, yo puedo decir: es que yo soy el rey, pero si nadie me sigue, ¿soy el rey de quién? De nadie. Entonces, ¿qué necesita un rey? ¿O qué necesita un jefe? ¿Qué necesita un soberano? Necesita súbditos, personas que lo sigan. ¿Sí o no?
Y después de tener personas, ¿qué necesita? Un territorio. ¿Para qué? Para tener un lugar donde gobernar. Puedo liderar a alguna gente, pero si no soy dueño de nada, si no tengo territorio, si no tengo un pedazo de tierra, ¿dónde voy a poner a esa gente? ¿Sobre qué gobierno y qué se hace? ¿En dónde si no tengo en dónde hacerlo? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando hablamos de que Dios quiere traer su reino a la tierra, o como acabamos de leer en Génesis, que Dios quiere que en la tierra se haga su voluntad, que nos reproduzcamos, que llenemos la tierra y la pongamos bajo su dominio, eso se llama un reino, eso se llama formar una nación. Y ese es el propósito de la humanidad según Dios. Ahora, si llevamos esto, si lo sacamos de pronto de lo teórico y lo llevamos a lo práctico, ¿quién es la soberanía? Es Dios. Dios anhela ser el soberano, ¿cierto? Cristo Jesús, dice la Escritura, que Dios está sobre Cristo y pone a Cristo enfrente de todo, que Él es nuestro Rey. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahora, ¿cómo gobierna Jesús? ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son sus leyes? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Qué es lo que Él quiere establecer? Está en su palabra. Si usted alguna vez se pregunta, ve, ¿qué le gusta a Jesús? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo quiere que se hagan las cosas? Hay una cosa que se llama la Biblia. ¿Sí lo ha oído nombrar? Diga conmigo, la Biblia es la constitución del reino de los cielos. Dígalo una vez más, la Biblia es la constitución del reino de los cielos. Entonces mire que Dios no va a hacer cosas aleatoriamente. Él no está ahí y dice, voy a hacer esto, se me ocurre tal vaina, hoy cambié de parecer. No, dice la Escritura que Él es fiel a su palabra. Dice lo siguiente inclusive, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán. Soy el Dios, el mismo ayer, hoy y siempre, y está haciendo alusión a su palabra. Entonces entendemos que nuestro Rey, ¿qué es lo que quiere establecer? Su orden, su gobierno, su soberanía. ¿Cómo? Es la que está en su palabra. Y quiere que todos sus súbditos, entonces, que viene a ser el pueblo de Dios o los hijos de Dios, todos los que caminamos con Él, seamos personas gobernadas bajo ¿qué? Bajo su constitución, bajo su palabra, ¿cierto? Entonces, mucha gente escucho que dice, es que Jesús es mi Rey. Dios, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Y tú miras sus vidas y no hay señorío. No conocen ni la palabra. Entonces, ¿cómo va a ser alguien el rey de algo que no gobierna? Tú puedes llamarlo rey, pero Él solamente es rey de tu vida si te dejas reinar. Él solamente es mi Señor si vivo bajo señorío. ¿Sí me estoy explicando? Si yo quiero vivir bajo este rey y bajo su reino, bajo sus reglas, bajo su orden, necesito entonces conocer de qué se trata este reino. ¿Qué es lo que dice este reino? ¿Cuáles son las leyes, los objetivos, las prioridades en este reino? ¿Y cómo puedo yo encaminarme en este reino? ¿Sí me estoy explicando? Mire que la Escritura, por ejemplo, nos dice, alguna gente lo llama la oración de fe, en inglés le llaman the sinner's prayer, o la oración del pecador. Dice que si confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿sí o no? Entonces eres salvo, dice alguna gente. No es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí no dice como Señor y Salvador, dice, si tú reconoces algo que ya es, pero que tú no te habías dado cuenta, que es reconocer, ver una verdad que ya existe y caer en cuenta, wow, yo no estoy según esa verdad. Reconozco, o sea, admito que estaba equivocado y admito que Él es el Señor. Ese reconocimiento no solamente es decirlo, es decidir alinearme a su señorío. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En ese caso estoy diciendo, de hoy en adelante tú vas a ser mi rey y tu constitución o tu palabra va a reinar mi vida. Así es como bíblicamente pasa a ser uno un hijo de Dios. Cuando uno se arrepiente y rinde su vida ante el señorío de Cristo, entonces dice la Escritura que tu nombre pasa a ser inscrito en el libro de la vida. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pablo, recibes una ciudadanía celestial. Y no es que es una ciudadanía por allá en la nube, celestial es como se le llama al país donde vive Dios, ¿sí o no? El reino de los cielos, llamémoslo así. Entonces me dan mi pasaporte, me dicen, listo, este man vino, pidió asilo, se comprometió a vivir una vida sujeta a este reino, pasaporte celestial.
De ahora en adelante, ese día en adelante vas a ser un ciudadano celestial. Pero resulta que ese rey y ese reino, hay un territorio que quieren conquistar. ¿Sabe cómo se llama el territorio? ¿Cuál? Uy, pero es tan grave. El rey y el reino, hay un territorio que quieren conquistar. ¿Cuál es ese territorio? Es la tierra. Es la tierra. ¿Sí me está entendiendo eso ahí? Está el rey, está buscando súbditos, nos hace el llamado. Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros decidimos voluntariamente hacernos parte de su reino. Ya decimos: bueno, rey de este reino, ¿qué quieres hacer? Y dice: vamos a tomarnos ese territorio. ¿Quién ha visto aquí las películas de guerra, las películas antiguas, en que se peleaban dos reinos, sí o no? Estaba el rey adelante en sus caballos, todo el ejército se volteaba, les daba unas palabras y vamos y ¡guau! Y salían todos ¡ah! ¿Han visto ese tipo de películas? A mí me encantan. Y el Señor hace lo mismo. Viene. En su primera venida vino a convocar. En su segunda venida viene a reinar. Pero y Él dice que viene en caballo blanco con espada y a juzgar, a traer juicio en contra de todo el que se oponga a su reino, y viene a establecer su propio reino. ¿Sabe usted eso? Mucha gente está pensando cómo nos vamos de acá. Ay, que venga Jesús para irme para el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 21 y 22, nos dice más bien que el cielo va a venir a la tierra, no que la gente de la tierra se va para el cielo. Y dice que vamos a reinar juntamente con Cristo. ¿En dónde? En la tierra. ¿Sabe usted eso? Se nos ha vendido una versión diferente a lo que dice la Escritura. Pero Dios quiere reinar en la tierra. Lo va a hacer con la gente que voluntariamente decida ser parte de su reino. Y esa gente tiene un llamado, y está escrito desde el Génesis 1. Es tomar dominio, tomar poder o posesión sobre la tierra. ¿Sabía usted eso? ¿Hasta ahí va conmigo? Los veo como callados, confundidos, no sé cómo este man de qué está hablando. Va conmigo, ¿verdad? Bien, ok. Entonces, quiero contarles una historia en la que se ve esto, esta progresión. Está en el libro de Éxodo. Y es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Mire que Dios algún día le habla a un hombre, Abraham, y le dice: contigo voy a hacer una nación grande. Te voy a dar una descendencia, vas a ser poderoso, vas a bendecir todas las familias de la tierra. Él tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene a su hijo Jacob. Jacob tiene más hijos, ¿cierto? Uno de sus hijos, José, termina como esclavo en Egipto. Después de ser esclavo de Egipto, termina como el segundo hombre al mando en Egipto. Hubo una gran hambruna sobre la faz de la tierra, y José, que estaba en Canaán con sus otros hijos, no José, sino Jacob, estaba con sus hijos, y se empezaron a morir de hambre. Él manda a sus hijos y le dice: vayan y busquen en otros pueblos comida, porque si no, mi familia se va a morir de hambre. Sus hijos se van hasta Egipto. Llegan a Egipto, José los reconoce y, resumiendo la historia, hace que toda esa familia llegue a vivir a Egipto. ¿Listo? Y esa familia, que tenían muchos hijos de por sí, empiezan a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Se multiplicaron tanto y crecían tanto que los mismos egipcios les llegaron a tener temor. Y en vez de dejarlos vivir como iguales, que fue como vivieron en algún momento, los empezaron a esclavizar. Les empezaron a poner control de población, a matar a sus primogénitos para que no siguieran creciendo, y los dominaron. Y esto ocurrió por 430 años. Esta familia que llegó a vivir a Egipto y fueron oprimidos en Egipto 430 años, pero ya eran miles, es más, cientos de miles. Toda esta familia, ¿cierto? Se multiplicaban, los egipcios trataban de controlarlo, pero ocurrió algo. Esta gente se le olvidó la promesa que Dios le había dado a Abraham. Se les olvidó sus raíces, se les olvidó su cultura, y los habían culturizado a Egipto. Egipto bíblicamente es la semblanza del mundo. En otras palabras, cuando se habla de Egipto, estamos hablando de la cultura del mundo. ¿Bien? Entonces, cuando ellos llegan a Egipto, básicamente se culturizaron con la cultura del mundo y se volvieron esclavos de la cultura del mundo. 430 años más o menos, Dios levanta a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Moisés. Y le dice: ve y libera a mi pueblo. Y entonces Moisés
llega a decirle a la gente, dice: hey, a mí me envió Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el gran yo soy. Ellos lo habían oído nombrar. Y le dice: ¿y qué dijo? Que nos vamos de aquí, que esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, esa tierra prometida, que ese pueblo que Dios iba a formar, que lo va a empezar. La mitad pensaron que se la había fumado bien verde. Este man está loco. Otros le creyeron. Pasaron una serie de señales. ¿Has escuchado de las plagas? Eso no solo son historias de niños, fueron las señales que Dios trajo para convencer a su pueblo y convencer a los egipcios que había un propósito especial con ellos. Después de que ocurre todo esto, el faraón les dice: por favor, váyanse de acá. Y ahí les quiero leer esta parte de la escritura. Éxodo 12:37. Mire: esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió su viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Expliquemos. Gentuza no era que eran unas chusmas, no, era que era mucha gente. O sea, con ellos salió mucha otra gente que no eran israelitas, que no eran del pueblo hebreo, es lo que está diciendo la Biblia. Pero mire lo que me llama la atención. ¿Cuántos salieron? 600,000 hombres. Diga conmigo: padres. Salieron 600,000 padres. Eso sin contar sus esposas, sin contar a sus hijos. Mire que de toda la gente que había en Egipto, Dios levanta a este hombre Moisés y empieza a decirles: Dios quiere formar una comunidad, Dios quiere formar una nación, Dios quiere sacarnos de la esclavitud, Dios quiere hacer algo nuevo, Dios tiene promesas con nosotros, hay cosas que Dios quiere conquistar, Dios quiere hacer algo maravilloso con nosotros. Cierto, vamos a poseer la tierra, vamos a tener ese dominio, aquellas cosas que Dios nos ha prometido, vamos a hacerlo. Y mire que no todo el mundo le creyó. Hubo muchos hebreos que permanecieron en Egipto, pero hubo 600,000. Diga conmigo: 600,000 que sí le creyeron. Y esto es lo tremendo. Dice que los siguieron ¿quiénes? Sus esposas y sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque el papá creyó. O sea, ellos no tenían opción. La esposa: no, mi amor, pero ¿cómo nos vamos a ir de Egipto si aquí se vive lo más de bueno y aquí nos vamos? He dicho. Y los hijos: ay, papi, pero el colegio, a mí me gusta Egipto y no sé qué. Nos vamos. 600,000 hombres. Venga, no nos da el número de todas las personas, nos da el número de los hombres que creyeron. Porque la voluntad y la determinación de ir a generar y formar algo diferente siempre está en los hombres. Es en el hombre el que Dios coloca ese sentir de conquistar, de ir y empezar algo diferente para sus familias, y es su responsabilidad. Y aquí entonces la Biblia nos está narrando acerca de esos hombres responsables que le creyeron a un loco que Dios levantó para traer sus promesas, para recordarles las cosas que Dios había dicho, y lo siguieron. Y mire lo otro que dice: lo siguen sus mujeres, lo siguen sus niños, pero dice que también hubo mucha otra gente de otros pueblos. Y esto me gusta. ¿Por qué? Porque mire que esta comunidad no solamente eran gente que tenía una familiaridad por ancestros, en otras palabras, no solo era porque eran familia, una misma línea sanguínea, sino hubo otra gente que también creyó. Mire que hubo gente de esa familia, de esa línea sanguínea, por así llamarlo, que no creyó. ¿Y qué hicieron? Se quedaron. Pero hubo otra gente de otras líneas sanguíneas que no tenían ningún parentesco, pero que creyeron. ¿Y ellos qué dijeron? Hay un comercial en Colombia que decía: pégate al parche. ¿Se acuerdan? ¿Y ellos qué dijeron? Yo voy para esa. Que hay algo diferente, yo voy para esa. Otra cultura, yo voy para esa. Que van a ser de bendición, yo me les pego. Camine que voy para allá. Y salió con ellos ese día todos aquellos que creyó en Moisés, los de la familia y los que no eran de la familia. Pero fue gente que creyó en la promesa de Dios. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Y para dónde salen? Para un desierto. Tremendo, ¿no? Porque Dios les había prometido, valga la redundancia, ir a una tierra prometida. Y salen de Egipto
O sea, salen del mundo directamente para un desierto. Algunas particularidades del desierto: no tenían como rumbo, no era un lugar seguro, no tenía nada construido, muy caliente en el día, muy frío en la noche, había víboras, no había alimento, no había sembrados, no había nada. Y Dios los lleva a vivir situaciones difíciles. Dios los lleva a vivir momentos de soledad, momentos de escasez, momentos de incertidumbre, todas estas cosas que ellos experimentan mientras están en el desierto. Pero diga esto conmigo: el desierto tiene un propósito. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido en el desierto? ¿Quién ha orado para que Dios lo saque de un desierto? ¿Sí o no? Pero mire que el desierto tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito de este desierto? Mire que mientras ellos estaban en Egipto, ¿quién era el soberano de Egipto? Faraón, Ramsés. Entonces, ¿cómo ellos vivían en Egipto? ¿Qué comían? ¿Qué hacían? Todo lo que se hacía en Egipto. Es más, eran esclavos, los mandaban, estaban obligados a vivir como Egipto, y si no, los pelaban. Y Dios los saca de ahí. ¿Para qué? Ay, para vivir bueno. Ay, para pasarla chévere, para cumplir mis sueños y que se hagan realidad, ¿no? Dios los saca de ahí y los pone en un desierto. Dígale a su vecino: Dios te ha puesto en un desierto. ¿Y cuál era el propósito de este desierto? En ese desierto ellos iban a conocer a otro soberano. ¿Sabe? Ellos estaban acostumbrados a hacer lo que se hacía en Egipto. Mire que Moisés un día se va a orar, a pasar tiempo con el Señor. Ellos salieron con un poco de oro de Egipto, y cuando bajaron habían hecho un becerro de oro para adorar al mismo Dios que adoraban en Egipto. Brutos, ¿no? Y uno dice: esa gente tan bruta. Pero mire que uno es igual. Uno viene, lo sacan del lugar, lo cambian de país, lo traen para que aprenda y haga cosas nuevas, y sigue haciendo con la familia lo mismo que hacía en Egipto cuando estaba en la esclavitud al pecado. Sigue anhelando las mismas cosas, sigue estableciendo lo mismo y repitiendo los mismos errores. Eso fue lo mismo que ellos hicieron. O sea que si ellos son brutos, uno también. Y Dios los saca de allí, los lleva, y a través de Moisés les empieza a dar, o sea, por lo menos ha visto que le dio los 10 mandamientos o las 10 palabras. Les dio 613 leyes, les dio reglas, les dio preceptos, les dio leyes sanitarias, les dio leyes de convivencia, leyes alimenticias, les dio toda una instrucción. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo en el desierto? Él quería sacar a Egipto de su pueblo. ¿Qué quería hacer Dios? Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y el propósito del desierto era sacar a Egipto de ellos. No solo sacarlo, porque mire que a veces uno se vuelve cristiano y le dicen: no haga esto, no haga lo otro, no haga. Entonces uno así: ¿y qué puedo hacer? Cuando yo iba a grupo de jóvenes, era una lista de las 1000 cosas que no podía hacer, pero muy poca. Y lo único que podía hacer era evangelizar. Aparte de eso, creo que no podía hacer nada más. Dios no solo saca a Egipto de ellos, Dios empieza a introducir el reino en ellos. Dios les empieza a dar preceptos, leyes, profecías acerca de lo que van a hacer, de lo que van a construir, de las victorias que van a tener, de las casas que van a poseer, de los viñedos que van a plantar, de todas las cosas maravillosas que venían. Pero le dice: para que todas esas bendiciones, para que todas esas promesas y para que todo eso maravilloso que ustedes, que le quiero traer a sus vidas ocurra, algo tiene que pasar, y es que Egipto tiene que salir de ustedes, y dentro de ustedes tiene que estar mi reino. Tienen que aprender quién soy yo, ya no adorar los dioses de Egipto, sino empezar a adorar el único y verdadero Dios. Aprender a tener comunión con Él, acercarse a Él, a vivir conforme a su voluntad, conforme a sus leyes, conforme a sus preceptos. Y entonces, pauso ahí. ¿Qué pasó? Mire que la generación que entró al desierto eran testarudos. Testarudos. La Biblia usa una palabra, dice, de dura cerviz, cabeza dura, lo que les llama Dios. Eso era en idioma antiguo. Ay, se revuelta, se abrió el mar rojo. Eran de dura
Servís. Que Dios dice, ustedes son cabeza dura. Les enseño, los saco, les digo que así no, les digo que es así. ¿Y qué hacen? Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Y repitieron sus errores, ¿sabe por cuánto tiempo? ¿Quién sabe por cuánto tiempo? 40 años. Mire que el tramo para cruzar el desierto, según dice alguna gente, puede ser un tramo que se puede hacer en 13 días. La distancia que ellos recorrieron, una distancia que se puede caminar en 13 días. Digamos que iban con mucha gente, muchos niños, bueno, toda la vaina, que se hubieran demorado 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero 40 años. ¿Sabe usted por qué le dieron vueltas al desierto por 40 años? Porque Egipto no salió de ellos, porque eran cabeza dura, porque no entendieron que se trataba de conocer a un rey y conocer su reino, ¿cierto? Y empezar una cultura distinta. Ellos querían la cultura de Egipto, anhelaban la comida de Egipto, las cosas de Egipto, y criticaban a Moisés, su líder, y criticaban a Dios inclusive. ¿Por qué? Porque es que en Egipto se pasaba más chévere, en Egipto era más sabroso, en Egipto se comía mejor, y no entendieron que no se trataba de pasarla sabroso, que se trataba de sacar una mentalidad de esclavitud para introducirlos en una mentalidad de reino. Y ahí se quedaron. Sus hijos fue otra historia, porque sus hijos no conocían Egipto. Entonces sus hijos crecieron, básicamente nacen en el desierto la mayoría, y crecen escuchando las leyes, escuchando el idioma, escuchando y viendo las costumbres, viendo las celebraciones, viendo el tabernáculo, Moisés entrando al tabernáculo, Josué en el tabernáculo, todas las cosas que Dios les enseñó a hacer. Ellos crecieron viendo eso. A pesar de que sus padres también lo vieron, ellos tenían otro punto de referencia y continuamente comparaban y estaban entre esto y lo otro. Pero mire que los hijos de ellos tuvieron una experiencia diferente. Ellos crecieron en otra cultura. ¿En otra qué? En otra cultura, con una información diferente, con unas leyes distintas. Y cuando mueren sus padres, Dios dice, listo, ustedes sí pueden entrar a la tierra prometida. ¿Qué los calificó para entrar a la tierra? ¿Qué los calificó para entrar a la tierra prometida? Diga conmigo, otra cultura. ¿Qué te califica para entrar a tu tierra prometida? Otra cultura. ¿Sí me estoy explicando? Su cultura fue mudada de una cultura de Egipto a una cultura de reino. Si esto no hubiese ocurrido, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a entrar a la tierra prometida, ¿y qué iban a hacer? Casas como Egipto, a comer lo que se comía en Egipto, a adorar como se adoraba en Egipto, a negociar como se negociaba en Egipto. Ellos querían replicar a Egipto. Y no solo de pronto un Egipto mejorado. Pero quiero decirte, Dios no te sacó del lugar donde te sacó para que vengas a hacer lo mismo. Ni siquiera una versión mejorada de eso. Dios te sacó para que dejes atrás aquello que te ató, aquello que únicamente te llevó hasta el lugar donde tú llegaste. Y Dios te está reculturizando, sacando toda la cultura de Egipto, introduciendo en toda la cultura del reino. Y si uno no lo aprende, tranquilo, sus hijos lo van a disfrutar. Muchos morirán en el desierto. Mire que fueron pocos, diga conmigo, pocos los que entraron a la tierra prometida. Ni siquiera el mismo Moisés. De eso. Cuando su cultura fue distinta, ellos entraron a esta tierra. Y adivine qué pasó. Se empezó a cumplir todo lo que Dios les había prometido. Empezaron a tener victorias, empezaron a experimentar todo lo que Dios había dicho. Entonces, ¿qué ocurrió? Una soberanía se estableció, la de Dios y sus leyes. Eso se llama la Torá, que es la misma Biblia que nosotros tenemos, son los 5 primeros libros, o le llamamos el Pentateuco en español. Pero ¿cuáles son las leyes de Dios? Están en la Escritura, la Biblia, su constitución. Entonces se estableció el rey
y su gobierno. Se estableció un grupo de personas que decidieron creer y se comprometieron a vivir según ese reino, según ese entendimiento, según esos diseños. Y entonces Dios dice: ahora sí te puedo dar la tierra que te prometí. Qué tremendo. La tierra viene como consecuencia a nosotros estar bajo su soberanía. ¿Sí me estoy explicando? Cuando yo me someto a su señorío, cuando yo decido caminar en obediencia, cuando yo decido vivir correctamente y que su voluntad está sobre la mía, Dios dice: te puedo entregar las promesas, te puedo entregar la tierra. ¿Por qué? Porque ahora Dios sabe que tú con lo que te dio vas a hacer lo que Él anhela que tú hagas. ¿Sabe que para mucha gente lo peor que le puede pasar es que Dios los bendiga? ¿Usted no ha visto gente que los han bendecido y se han chuleteado? Que se han descarrilado, que se han apartado, ¿Para qué Dios, por ejemplo, a los solteros debería traer la mujer o el hombre de tu vida solamente para que te estés divorciando 2 años más tarde y le hagas daño? ¿Para qué debería darte hijos? Muchos que anhelan hijos y lo que van a hacer es unos chukis. ¿Para qué debería prosperarte si esa prosperidad te va a corromper, te va a alejar y va a dañar a muchos? Dios no tiene problema con cumplir sus promesas, es más, anhela hacerlo y puede hacerlo y lo hará, pero todo depende de nuestra capacidad de cambiar nuestra cultura, de sacar a Egipto y entrar en una mentalidad de reino. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire lo que ocurrió. La soberanía se estableció, Dios y su palabra, el pueblo se estableció, el pueblo hebreo, que eventualmente se conocieron como los hijos de Israel, que eran los de esa línea sanguínea y todos los que no eran, pero que se pegaron al parche, ¿cierto? Y entraron al territorio. ¿Cuál era el territorio? La tierra prometida. ¿Sabe qué se estableció después de eso? Se llamaba el reino de Israel. Hasta hoy existe. ¿Sabe cómo se llama hoy? La nación de Israel. Ahora, no necesariamente digo que estén súper bien, pero ese día se estableció el reino. Y cuando ellas entran a ese reino, era tan grande la comunidad, 600,000 hombres, cuando salieron, ya cuando entraron eran millones, que se partieron en tribus y se partieron en clanes. 12 tribus, ¿usted ha oído de las 12 tribus de Israel? Y entonces se les dijo: ustedes vayan a esta área, conquisten esta área y ustedes tienen esta responsabilidad. Entonces había unos que eran guerreros, los otros iban a plantar, los otros iban a hacer esto. Se establecieron distintos propósitos, distintas funciones y distintos territorios. Diga conmigo: cada tribu tiene un propósito, tiene un objetivo y tiene un territorio distinto. El mismo pueblo, pero diferentes tribus. Esa es la historia del pueblo de Israel. Bueno, por ahí la voy a pausar. Y quiero tomar de esa historia entonces esa la introducción. Quiero tomar de esa historia para hacer los puntos que quiero establecer hoy en día. Todo padre, todo hombre debe entender que la mayor responsabilidad que tiene en esta vida es forjar una cultura y una comunidad para que crezcan las generaciones futuras. Escucho papás que dicen: mi hijo, es que lo único que yo le puedo dejar es el estudio, a nadie se lo va a quitar. ¿Ha oído eso? Que yo estoy trabajando para que a mis hijos no les toque vivir lo que a mí me tocó vivir. ¿Ha escuchado algo así? Que yo me vine aquí para darles otro tipo de oportunidades. Eso no garantiza nada, ni es tu responsabilidad. Tu mayor responsabilidad como hombre, como padre, es forjar una cultura. ¿Cuál cultura? Es dejar mi cultura de Egipto y tomar una cultura de reino. Eso es lo primero, como ser humano, como persona, como hombre, que yo debo hacer. Es entender que mi cultura, mi manera de ser, lo que he aprendido, con lo que crecí, como me formaron, es corrupto, es contrario a lo que Dios dice, está dañado y solamente va a reproducir algo erróneo porque no proviene de Dios. Y es llegar al punto en que abandono mi cultura y empiezo a recibir una cultura distinta. Eso tiene que pasar primero en un hombre. Después de que ocurre en un hombre, ese hombre lo empieza a hacer en su
casa. Usted sabe que cada familia tiene una cultura. Por ejemplo, mire su matrimonio, si está casado. En su casa seguramente no se hace igual que en la casa de sus padres. Y seguramente no es igual que en la casa de sus suegros. Habrá parecidos, pero su casa es distinta, ¿o no? ¿Sí o no? Costumbres, las normas, lo que es normal, esa es su cultura. Es responsabilidad del hombre definir la cultura de su familia, definir la cultura de su hogar. Y eso es lo más importante que puede hacer un hombre en su vida. ¿Por qué? Porque con base a esa cultura es que usted está formando generaciones. Y sus generaciones van a repetir, replicar y bendecir. O si los formamos mal, van a maldecir la tierra. ¿Sí me estoy explicando? Yo debo definir la cultura de mi familia. Debo formar una comunidad para que las generaciones crezcan. Y para formar una comunidad, no solo mi familia es importante. Para formar una comunidad, todas las familias son importantes. En otras palabras, un hombre no solamente debe tener una mentalidad individual o una mentalidad de yo. Segundo plano, no solamente debo tener una mentalidad de mi familia, debo tener una mentalidad de mi comunidad. Y le digo ¿por qué? No importa cuán buen trabajo usted haga con su hijo. Por ahí un viejo dicho que dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. Puede que usted lo forme muy bien en casa, pero si su hijo está muy mal relacionado, le cuento que va a sufrir. Le cuento que lo van a influenciar, porque eso también es cultura. Entonces, como hombre, yo no solamente defino la cultura de mi casa, mi responsabilidad es definir la cultura de mi comunidad. ¿Sí me estoy explicando? Es como comunidad unirme con otros padres y con otras familias, porque recuerde, ¿qué era una comunidad? Una familia de familias. Y empezar a hablar, empezar a compartir, empezar a dialogar, empezar a pasar tiempo y empezar a hacer cambios a nivel comunitario y definir una familia, o más bien, perdón, una cultura para nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque indirectamente esa será la cultura de nuestros hijos. Y aquí ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando uno viene de inmigrante, uno puede tener una cultura familiar, pero envía a sus hijos a una cultura canadiense. Se los envía al colegio, los amigos, lo que sea. Y mire que sus hijos, por lo menos en el colegio le dicen que eso entre hombre y hombre es más chévere, mujer con mujer también. Y entonces usted dice: no, es que esto es así. Y ellos: no. ¿Y por qué? Y de pronto no se lo dicen, pero lo piensan. Porque sus amigos, sus maestros y otra gente piensa muy distinto. Y ellos llaman normal cosas que nosotros no llamamos normal. Y no se sorprenda entonces cuando en 1 o 2 generaciones lo que usted deje, usted va a mirar ¿y esto qué es? Y de pronto tendrán casa, la que usted les dejó. De pronto tendrán el negocio y el dinero y lo hayan multiplicado que usted haya dejado. Pero ¿qué va a hacer de sus nietos? ¿En qué van a creer sus hijos? Mire, esto es lo más triste de la historia del pueblo de Israel. Dice la escritura que después de la generación de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios ni a sus obras. ¿Se puede creer eso? Josué fue el hombre más victorioso en la historia de la Biblia, pero se enfocaron tanto en la conquista, tanto en el avance, tanto en la bendición, tanto en los logros, tanto en todas las bendiciones que Dios les dio, que se les olvidó enseñarles esa cultura a sus hijos. Mire que la generación de Josué fue diferente. Crecieron en escasez, crecieron con necesidad, crecieron en el desierto. Les tocó difícil, no había playground, había arena, tenían sandbox, eso sí. No tenían mucho, carecieron de muchas cosas, pero todos los días de su vida se les enseñó una cultura. Y fue la generación más victoriosa que ha existido. La que siguió, la generación que lo tuvo todo en bandeja de plata, que le tocó fácil, que todo bacaneado. Como sea, ¿cuál fue la cultura que transmitieron sus padres? Lo importante es conquistar, lo importante es la bendición, otra batalla que ganamos. No, esto es lo más importante. Y se les olvidó por completo Dios y sus obras. Entonces esa siguiente generación perdió todo lo que la generación anterior había logrado. Valiente gracia.
Tremendo, ¿no? Se podría imaginar que nuestros hijos, nuestros nietos abandonen, se aparten, arruinen todo lo que nosotros hicimos, se olviden de nuestra fe, de nuestro Dios, de nuestro Creador. ¿No sería eso doloroso? Ellos fallaron en establecer una cultura y una comunidad. Se empezaron a enfocar mucho en las bendiciones y se les olvidó quién era el que bendecía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hubo hombres que creyeron a Moisés, ¿se acuerda? 600,000 salieron y decidieron forjar una comunidad. Con sus errores y todo, formaron buenos hijos, porque juntos adaptaron una cultura y se preocuparon por enforzar y poner esa cultura a caminar. ¿Sabe? El mayor discipulador que hay se llama cultura. El mayor discipulador que hay se llama cultura. Usted no tiene que hacer nada, ni ir a una sola clase. Mire que los hijos se visten de cierta manera, hablan de cierta manera, tienen ciertas costumbres. ¿Y es dónde aprendió eso? Viviendo. Solo es que existiendo en un lugar, la cultura nos influencia. Y si nosotros no nos convertimos los guardianes de la cultura de nuestras casas, los guardianes de la cultura de nuestra comunidad, y no definimos una cultura para ellos, habrá otra cultura que los va a llenar, los va a influenciar y los va a subyugar. Mire que la cultura del mundo, su objetivo no es ni bendecirlos, ni prosperarlos, ni que se cumpla todas las promesas de Dios sobre su vida. Es robar, matar y destruir. Es hacerlos prisioneros. Voy a poner dos ejemplos, pero por ejemplo, hoy en día se habla de la homosexualidad, que es muy normal, y los hijos inclusive se les está enseñando que es algo chévere. En Toronto, no sé si todavía sigue, pero existió en segundo y tercer grado, había días en que a los niños les decían que fueran vestidos, a los niños de mujer y a las mujeres de niños, supuestamente por la tolerancia y todo esto, que experimentaran, que definieran su sexualidad, que no tenían que ser niño o niña. ¿Sabía usted que la comunidad gay es la comunidad en donde mayor nivel de depresión hay? Donde las tasas de suicidio son las más altas, donde las tasas de enfermedad por transmisión sexual son las más altas. Entonces supuestamente hacen algo para decirles que pueden ser felices. Lo que no le están diciendo es que esa cultura maldice y trae muerte y trae enfermedad y trae destrucción. Se le dice a las niñas hoy en día que abortar, por ejemplo, es normal y que no se dañe su vida. Lo que no le dicen es que eso la convierte en una asesina y que de por vida la va a perseguir un espíritu de muerte y espíritus de depresión, y puede ser inclusive esterilidad y cánceres y cosas. No le dicen eso. Satanás, con la cultura del mundo, no quiere liberar a nuestros hijos, los quiere maldecir. Y lo que parece lindo no lo es. Su anhelo es robar, matar y destruir. ¿Sí está entendiendo? Entonces esta cultura nos dice muchas cosas y nos dice esto es normal, esto está bien, esto te hará feliz, pero su final, dice la Biblia, es de muerte y de destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final es un camino de muerte y un camino de destrucción. Dice la Biblia, la única bendición que enriquece a una persona y no añade consigo tristeza es la bendición de Jehová. El bienestar que trae Dios. ¿Y cómo trae Dios ese bienestar? Cuando vives bajo su señorío, cuando estás bajo su soberanía, cuando decides ser su pueblo y vivir bajo su cultura, indiferentemente de cuánto juicio, cuánto ataque, cuánta persecución, cuánta crítica te traiga, mantenerte alineado a los caminos de Dios. Por eso dice la Escritura, ancha es la senda que te lleva a la perdición, pero angosto es el camino que te lleva a la vida. Como hombres tenemos que empezar a ser radicales y empezar a definir la cultura de nuestras casas, empezar a definir la cultura de nuestra comunidad y entender que no podemos jugar con esto, que no podemos tener un pie aquí y un pie acá. Ayer hablaba con mi hermanito, él tiene 14 años. No, mentiras, era con Licho. Perdón, no era, se parecen, ¿no? No, era con Licho, creo que él iba en el carro, no estoy seguro. Pero él me decía algo, me decía, yo no puedo explicarme cómo hay gente que dicen ser cristianos y abogan a favor del aborto. ¿Y sabe que la mitad de la iglesia cristiana lo aprueba? Que no podemos hacerlos sentir mal.
¿Sabía que más de la mitad de la iglesia cristiana aprueba el matrimonio gay homosexual? Cuando Dios dice que es una abominación. Es más, ya hay iglesias donde los sacerdotes, los pastores y esto, y denominaciones completas que permiten a ministros gay. Y créame, con esto yo no los odio ni eso. Es más, tengo amigos que han luchado con esto, pero siempre mi énfasis ha sido que conozcan la verdad de Dios y sean libres. En este caso, no tengo nada en contra de nadie, pero yo no puedo empezar a llamar lo malo bueno y lo bueno malo. Yo no puedo decir que los principios de Dios son retrógrados, que son antiguos, que no sé qué, que eso era para otra época. No, los principios de Dios son eternos. Su palabra es sí, amén, es igual hoy, mañana y siempre. Y todo pasará, menos su palabra. Mire que lo que estamos viendo hoy en día no es nada nuevo. En la época de Jesús, los romanos tenían su amiguito. Hace 2000 años ya existía esto y Jesús lo condenó. Mire que el aborto no es nada nuevo, y el sacrificio de los hijos. Había dioses y por eso Dios mandó a aniquilar a sus pueblos. Hay gente que dice, ay, pero Dios, ¿por qué era tan malo y mandaba a matar a la gente? Porque mataban a sus hijos y los sacrificaban a un Dios. Dios dijo, esa gente no puede vivir. Hay que erradicar eso de la tierra. Y hoy en día lo llamamos normal. Lo llamamos derecho de la mujer. Derechos humanos inclusive se les llama. Derecho a la salud. Es mi cuerpo. Pero no es su cuerpo para ver si se pone una inyección. Ahí sí no. Cuando eso solo me afecta a mí, pero lo otro afecta a otra vía y estoy matando a una persona. ¿Sí me estoy explicando? A lo que quiero llegar con esto es que la cultura del mundo no es buena. Así lo parezca. Así parezca tierna, así parezca chévere, así parezca lindo. Ahorita una película salió, Buzz Lightyear. ¿Sí o no? El amiguito es de Woody, Toy Story. Ya, dos mujeres besándose. Y nuestros hijos ven eso. Y usted dice, ay, pero eso no tiene nada de malo, es una película, ellos son niños. Sí, pero lo que ellos empiecen a ver continuamente lo van a tomar como normal. Y cuando lo ven sentado a su lado, usted lo que le está diciendo es que usted también está de acuerdo con eso indirectamente. Cuando usted escucha cierta música, cuando usted ve ciertas cosas y lo hace con sus hijos, usted le está diciendo que eso es normal. Entonces no se sorprenda cuando la cultura de sus hijos sea muy diferente a la cultura de Dios. ¿Y quién serás tú en ese momento para convencerlos que está mal, si toda la vida les dijiste que era normal y que estaba bien? Debemos tomar posturas radicales y debemos hablar con la verdad y entender que no le podemos esconder el mundo a nuestros hijos, pero sí los puedo culturizar yo en casa, en mi comunidad, y hacerlos parte de algo firme y fuerte para cuando ellos salgan no traguen entero y no coman cuento. Para que nadie me los pueda confundir, dañarles su identidad y corromperlos para que dejen de ser hijos de Dios. Entonces, como comunidad, debemos empezar a preocuparnos por el bienestar de todos. Porque esto no solamente se trata de mí. Mi comunidad solo será tan fuerte como el miembro más débil. Usted sabe, por ejemplo, ahorita en Toronto hablaba con papá qué día, en el grupo de jóvenes, todos los niños, es un grupo grande, muchos chicos, y hubo uno que empezó a traer marihuana comestible en gomitas y a fumar, y empezó a sacarse algunos, y eran 2, 3, 4, se dieron cuenta rápido, los papás los rodearon, los amaron, eso está mal, mejoró la cosa, se protegió, se cuidó, se guardó. ¿Quién lo hicieron? Los padres. Pero hay gente que dice, uy, en esa iglesia van unas chusmas, yo mejor no vuelvo. Bueno, ¿usted cree que en el colegio ellos no ven eso? Y no solamente no ven, les dicen que es bueno, que es normal y que es bobo si no lo hace. Por lo menos allí hubo unos niños que hablaron porque sabían que eso estaba mal. Le dijeron a los niños y hablaron con sus padres para que arreglaran ese problema. Pero hay que proteger, hay que generar un vallado, un cerco, hay que generar una cultura. Porque de lo contrario, ¿quién va a educar a nuestros hijos? ¿Y qué les están enseñando? Y esa es la responsabilidad de los padres, ni siquiera de las mamás. Yo escucho tantas veces que el chico hace algo malo y, mi hija, hable con el pelado. Mire que este anda de culicagado, mire lo que anda haciendo.
para que la mamá sea la que corrija. Es el hombre el que define la cultura de la casa. Lo que diga su mamá. Usted tiene que sentarse con mamá, porque tampoco le estoy diciendo que imponga cosas, pero siéntese como pareja, definan cultura, definan reglas, definan lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que se puede y no se puede. Y siéntese con sus hijos y diga, en esta casa se hace esto, se hace esto, se hace esto. En esta casa esto no se permite, esto no se tolera, no creemos en esto se hace de esta manera. Y juntos, con vocería del hombre, pero juntos, como familia, como matrimonio, definen una cultura y respétanla, vívenla y aplíquenla en su casa. Y como comunidad y como iglesia debemos hacer lo mismo. ¿En qué creemos? ¿En qué no creemos? ¿Por qué abogamos? ¿Por qué no? ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestros propósitos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Y juntos, aquellos que estén de acuerdo, decir, vamos a hacerlo. Así como esos 600,000 que salieron a proponer algo nuevo para sus familias. La sociedad de hoy nos ha convertido en gente individualistas. Hay un sobreénfasis en el bienestar personal. Y entonces los hombres están perdiendo una trampa de pensar que lo mejor que pueden hacer es mejor carro, mejor casa, ya tengo esta, entonces otra casa, o una casa más grande, o cambiar esto, o el otro televisor, y ahora les falta un paseo, y como ya fuimos, ahora otro paseo, y se pierden en darle eso a sus hijos. Y yo le digo, eso no está mal, pero eso fue lo que corrompió a la generación de Josué. Y eso fue lo que hizo que esa generación creciera sin conocer a Dios y sin conocer sus obras. Entonces, más que esas cosas que son añadidura, sus hijos necesitan una cultura, sus hijos necesitan una comunidad. Más importante que un viaje va a ser la comunidad de la que ellos hacen parte, ¿sabe? Más importante que una casa y un televisor y la ropa de marca va a ser la comunidad en la que ellos pertenecen. ¿En dónde están creciendo? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas están viviendo y experimentando? Yo me acuerdo en Toronto, hace muchos años, decidimos construir un centro comunitario. Tomamos una bodega gigantesca y le hicimos canchas de fútbol, canchas de voleibol, canchas de básquetbol, pusimos hasta mesas de billar, teníamos un auditorio tremendo, abrimos programas de televisión, programas de radio, programas de diseño gráfico. Y eso vivía lleno de chicos, lleno de pelados. Es más, la gente que ni cristiana era, llegaban allí. Y ahí vivían diferente, experimentar. Mira, había gente que iba a jugar soccer y quedaban llenos del Espíritu Santo orando en lenguas, porque esa era la cultura del lugar. Había gente que entraba por la puerta y se sanaba, gente que ni era creyente, porque había una presencia sobre ese lugar. Había una comunidad que estableció una cultura y tomó un territorio, y ese territorio era un lugar diferente. Cientos de matrimonios se restauraron en ese lugar. Cientos de personas salieron de adicción y de drogas y de cosas. Muchos jóvenes crecieron en ese lugar. Y los jóvenes que hoy lideran las iglesias, las personas que hoy son líderes, que son misioneros, que son los empresarios, que son los que están financiando el reino, son todos los chicos que se formaron en ese lugar. Ni siquiera sus padres, porque muchos de ellos se fueron para otra iglesia, o se fueron para sus países, o se fueron de vuelta para sus otros lugares, pero los hijos que crecieron en esa cultura y que crecieron allí son aquellos que hoy están estableciendo el reino, que están avanzando algo, que están haciendo lo mismo para sus hijos. Algo se generó diferente. A mí me da alegría ver eso. Cuando yo voy allá y veo todas esas familias y veo cómo sirven, cómo aman a Dios, cómo forman a sus hijos, cómo están construyendo una comunidad con más excelencia, con más recursos, con mayores cosas, y saber que yo en algún momento fui parte y de los que arrancó ese proyecto. Qué tremendo, que con la obra de nuestras manos, solo con Nico construimos gran parte, no sé si él se acuerda. Y no teníamos plata, podíamos estar construyendo otras cosas para hacer dinero, pero ¿sabe? Ese dinero me lo hubiera gastado, como me gasté todo el otro dinero que me entró en ese tiempo. Mi satisfacción no está en cuánto dinero me gané, mi satisfacción está en lo que se construyó, por la vida y el fruto que eso generó hasta el día de hoy. Hoy yo veo todos los chicos, por ejemplo en Toronto, cuando transmiten la alabanza, los que sirven, los pelados que están haciendo cosas tremendas. Nosotros hacíamos encuentros de niños para ellos. Qué lindo ver chicos que crecen en una casa paterna, en una comunidad de padres, una comunidad de gente entendida, que aman, cuidan, protegen y tienen visión para sus generaciones. De nuevo, la sociedad nos convierte en individualistas, sobre énfasis en el bienestar personal, la felicidad personal, pero todo esto es contrario al corazón de Dios.
Inclusive el pensar únicamente en mi generación o en el ya me convierte en un ser egoísta, y mis decisiones pueden llegar a dañar y perjudicar solo a otros por mi beneficio individual. Cuando yo pienso en mí, yo no veo el daño que estoy haciendo. Tengo que tener la capacidad de ver más allá y de pensar en las generaciones, de pensar en los niños, de pensar en la gente que viene. Inclusive en la iglesia la gente se preocupa por sus hijos, pero deberíamos preocuparnos por los de todos, ¿sabe? Hay gente que yo veo en la iglesia que ve un niño que porta, ese niño es tremendo. Vamos. Pero lo que usted no se da cuenta es que su hijo igual habla con ese niño. Mire, yo veo algo, los chicos de Toronto, incluyendo mi hermano, hay chicos que se han ido de la iglesia, de todo. Se fueron para otras ciudades, amiguitos, y todos se unen, cuando juegan PlayStation, todos se unen y todos juegan todos contra todos, y se la pasan hablando, y se llaman todos los días. ¿Sabe por qué? Porque crecieron juntos. Entonces a veces uno excluye gente y no se da cuenta que siguen siendo parte de una comunidad, que siguen teniendo influencia. Por eso deberíamos preocuparnos por el bienestar de todos. Los que emigramos, o la gente migrante, tiene esto aún más marcado, porque cuando llegan a un nuevo lugar, a una nueva ciudad, como no, la mayoría, ¿quién aquí migró? ¿Quién es primera generación que está aquí en este país? Ah, Gladys ya, sí, ella ya tiene ojos verdes, ya lleva más tiempo. Creo que todos aquí migramos. Esto es un problema aún más grande en el inmigrante, ¿sabe usted esto? ¿Por qué? Porque cuando usted migra, usted llega a un lugar nuevo y dice, mi familia quedó atrás, mi comunidad quedó atrás. Todo somos nosotros, no tenemos a nadie. Aquí nos toca a nosotros defendernos, nosotros resolver, a nosotros. Y no digo que así nos empiece, pero si tú sigues con esa mentalidad, nunca vas a ser parte ni construir una comunidad. Por eso las relaciones de los inmigrantes son tan efímeras. Somos amigos ahorita porque nos caemos bien, nos llevamos, pero yo me mudo porque tuve una mejor oportunidad y hasta ahí se acabó nuestra amistad y nuestra relación. Y eso es erróneo, eso está mal. Bien es cierto, sí migramos, pero el objetivo, inclusive cuando migras, es a donde llegues, empezar a establecer una comunidad. Empezar como hombre a buscar otros hombres, que tengamos un pensamiento en común, que tengamos una visión en común, que tengamos un sueño en común, empezar a unirnos, a charlar, a construir, ¿cierto? A hablar, a definir algo para nuestras familias. Y eventualmente, ¿qué vamos a hacer? En la misma progresión del pueblo de Israel. Tenemos una soberanía, somos un grupo de personas, nos estamos convirtiendo en un grupo grande de súbditos. Ahora, muchachos, vamos a poseer la tierra. El deseo de Dios es que poseamos la tierra, pero no como individuales. ¿De qué le sirve a un man ser el dueño de medio Calgary? Eso solo infla su ego. Mire lo siguiente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en todas las ciudades importantes del mundo hay barrio chino. ¿Sabía? Casi en todas hay barrio italiano. Es más, ahorita hay otra cultura que está levantando muy fuertemente. En casi todas las ciudades del mundo hay barrio gay. ¿Y los cristianos? Buscando mi bendición aquí. Ándale. El poder de una comunidad puede lograr lo que un individuo jamás logrará. Te dice, pero ¿por qué los chinos compran todos los negocios y eso y son los dueños de todos los subways y de todo esto? Porque son comunidad. Los hindús hacen lo mismo. Que un hindú llega, se van a vivir un poco, no sé qué, este compra casa, después le compran al otro, después le compran al otro, después le compran al otro, después nos arriendan a todos nosotros. Y el colombiano, llevo 15 años aquí, ya casi pago las deudas y empiezo a ahorrar para el down payment. Ya pues. No hay un sentido de comunidad. Mire que pronto la gente de nuestra iglesia empezó a entender esto y muchos padres decidieron empezar a ayudarse mutuamente a comprar. Entonces le compraron al uno, le compraron al otro, le compraron al otro, compraron al otro, compraron al otro. Y hoy en día hubo casi 30 familias que se fueron a un área de la ciudad y todos, ninguno podía comprar solo, pero todos pudieron comprar en conjunto. Y hoy todos son propietarios de sus casas y tienen bastante equity. Porque no solamente compraron, sino Dios les dijo dónde y se duplicaron y triplicaron los precios de sus casas. Y pasó de ser gente que no tenía un dólar en su bolsillo a ser gente que ahorita tienen cientos de miles de dólares. Fácil de a 500, 600 cada uno. Lo que se puede hacer en acuerdo. Ya voy cerrando, pero una vez en una ciudad llamada Babilonia
había un grupo de personas que se pusieron de acuerdo, unos hombres, y empezaron a construir una torre. Su anhelo era llegar al cielo. Y Dios dijo: bajemos y confundámosle sus lenguas, porque a menos que lo hagamos, todo lo que ellos se propongan lo van a lograr. ¿Cuál era el tema? Que se estaban proponiendo cosas malas. Querían ser como Dios. Pero qué tremendo que Dios diga eso. Como ellos son uno, como están unidos, como tienen un mismo pensamiento, un mismo sueño y trabajan en conjunto, todo lo que se propongan lo lograrán. Ellos querían hacer algo malo, pero ¿y qué nosotros que queremos hacer algo bueno? Si nos unimos, si somos uno. Un hombre debe tener mentalidad de tribu. Un hombre debe tener mentalidad de comunidad. Debe pensar a pensar en manada. Hay una película que se llama El libro de la jungla, o The Jungle Book. ¿Alguien se la ha visto? El personaje se llama Mowgli y es un chico que crece con lobos. Y él como humano tiene una mentalidad y los lobos tienen otra. Y los lobos le enseñan algo y le dicen, the strength of the wolf is in the pack, and the strength of the pack is in the wolf. Dicen, la fuerza de la manada está en el lobo y la fuerza del lobo está en su manada. Pero es una frase que me gustó mucho porque es una frase que queríamos aplicar. Mi fuerza no está en mí, está en mi manada. De quién yo estoy rodeado, con quién estoy compartiendo, con quién estoy construyendo, qué estamos haciendo. Y la fuerza de nuestra comunidad está en los individuos, en cada quien. Si cada quien coge por su lado, si cada quien es indiferente, si la gente le va a importar, no hay cosa que se mantenga, se desvanecerá. Dice la escritura, un reino dividido contra sí mismo no prosperará, no se mantendrá en pie tampoco. Entonces debemos entender que la paternidad, que es el tema de hoy, como comunidad, es entender que somos responsables, no solo por mi casa, no solo por mi esposa, no solo por mis hijos, no solo por poner un pan sobre la mesa, sino que nuestra responsabilidad como hombres es construir una comunidad. Es empezar a construir una familia compuesta por familias. Empezar a reunirnos y hablar. Que cuando veo una amenaza para mi comunidad, voy y la hablo. Cuando veo el hijo de alguien que va un poco mal encaminado, no por chapo ni por chismoso, ni llamo a la gente a contarle cosas, voy a ese papá y le digo, ven, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo cuidamos de tu hijo? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos hacemos más fuertes? ¿Cómo podemos empezar a construir esto juntos? Porque lo más lindo y lo más fuerte que le podemos dejar a nuestros hijos es una comunidad fuerte. Ese va a ser el mayor discipulador que ellos tendrán. La gente piensa que porque trae a los hijos a una escuela dominical el domingo su vida va a cambiar. Ellos vienen aquí y escuchan hora y media a una persona, pero van al colegio y escuchan 10, 12, no, ¿cuántas horas más? 6 horas al día, 30 horas a la semana, escuchando otro poco de basura. Llegan y prenden su televisor. El niño promedio en Norteamérica ve de 2 a 3 horas de televisión diarias. Entonces son 15, 20 horas a la semana más. ¿Usted cree que lo vamos a contrarrestar con hora y media aquí? Diciéndole, esto es pecado, Dios te ama. Pero cuando nuestros hijos crecen con amigos que tienen mentalidad de reino, cuando los programas, las cosas en que participan, los lugares en que se educan, las reuniones familiares en las que están, los paseos que hacen, la manera en que viven, lo que disfrutan, lo hacemos en comunidad y hay un mismo sentir, hay un mismo pensar, hay una misma cultura. Ellos mismos se van a cuidar los unos a los otros. Ellos mismos no van a dejar que uno, y cuando pase ellos van a venir y le van a decir, papá, mira que está pasando esto, mira que fulano me dijo tal cosa, ¿qué hacemos? Y aprendemos a cuidarnos y a construir como comunidad. Chicos, nosotros estamos construyendo a largo plazo. A mí me ha cambiado mucho la mentalidad porque cuando yo estaba en Toronto, era joven, cuando yo empecé en el ministerio, empecé a los 20 años, 21 años, y yo pensaba en lo que yo quería construir en ese momento. Hice muchas cosas chéveres, pero han pasado 12, 13 años, tengo 33, y hoy yo miro hacia atrás y me doy cuenta que lo más importante de todo lo que hice fue no lo que logré en ese momento, sino son las familias, que son los niños, que hoy son los jóvenes. Todo el grupo de jóvenes de mi hermano Gingy, que stand up, tiene 14 años. Él nació en ese local que yo les digo que construimos. Daban sus primeros pasos allí. Allí jugaron, allí estudiaron, allí aprendieron. Y
Y hoy en día todos los niños de su generación sirven a Dios, son adoradores, son profetas, ministran y son excelentes en las cosas que hacen. Son los mejores estudiantes en sus colegios, son los más sobresalientes, son los que se están ganando las becas, son los más influyentes en sus colegios, son los populares. Y no porque se la pasan metiendo droga y comiéndose a las chicas, pero porque bendicen, porque aman, porque hacen cosas buenas y la gente los sigue. ¿Y dónde crecieron eso? En una comunidad. Ahí caminaban en pañales por toda la iglesia. Y eso del piso era concreto. Yo tengo foticos. Ahí jugaron juntos. Entonces, más que servicios, más que reuniones, Dios nos está llamando a levantar una comunidad, a construir algo, un lugar para nuestras familias, para que nuestros hijos crezcan, donde tengan un sentido de pertenencia, donde tengan una identidad y que puedan decir: yo no hago esto porque nosotros no somos así, porque nosotros no nos gusta eso, porque eso es contrario a lo que nosotros creemos. En mis valores, en mis principios, eso no está. Pero cuando ellos no tienen ese sentido de pertenencia, les dicen: pruebe esto. Pues me han dicho que no lo haga, pero pues hágamelo, porque es que igual. Los judíos, los musulmanes también, tienen esto muy claro. Y mire que al lugar donde ellos lleguen, se empieza a reunir con otras familias, sean judías o musulmanas, y hacen barrios. Por lo menos usted sabe aquí dónde viven los musulmanes. Acá hay todos del Norís, ¿no? Tiene una zona gigantesca. Los de la India, el barrio judío, en el Southwest. Se van a ir cerca. ¿Sabe qué es lo primero que hacen? Antes inclusive de pensar en comprar casas, comprar vainas, en tener, crean su centro comunitario. ¿Está visto? Centro cultural islámico, centro cultural judío, sinagogas. Construyen un lugar y ahí celebran sus cumpleaños, ahí comparten, ahí se reúnen los hombres, ahí sueñan, ahí planean negocios, ahí comparten las familias, ahí comen, ahí celebran sus fiestas, sus holidays, y se unen con gente como ellos, que piensa como ellos, que están como ellos, y se hacen comunidad, se hacen fuertes, agrandan ese lugar, lo ponen más bonito, empiezan a influir, empiezan a comprar generalmente toda la tierra. Vaya a cualquier sinagoga, le puedo apostar que todas las casas, las redondas, son de judíos. Vaya a una mezquita, le puedo apostar que todo el barrio La Redonda. Yo vivía en un barrio que se llama Woodbridge, en Woodbridge, en Toronto. Nosotros llegamos y había unas familias musulmanas. Compraron un terreno de tierra, construyeron un edificio ni el berraco, centro comunitario, mezquita, vivero, plaza, casas. Construyeron como 300, 400 casas y después compraron todo el barrio en que nosotros vivíamos. Y cuando menos dimos cuenta, quedamos viviendo solo en medio un poco musulmanes. Yo decía: qué impresionante. Porque es gente que llega aquí hasta con menos que uno por lo menos trajo maletas. Esos llegan con una mano adelante y otra atrás, desplazados por la guerra. No, que yo no trae mis ahorritos y tengo mi casita y mi vaina. Pero piensan muy diferente a uno. Y mire lo que son capaces de construir. Los judíos tienen un sentido comunitario y cultural. ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque ellos creen que su cultura es la que deben vivir, la que deben aplicar, que es superior. Y entonces crean espacios para que sus familias sean protegidos de otra cultura, para que sus hijos crezcan en esa cultura, para que tengan esos entendimientos, y con esto no le hablo de esconderle de nuevo a nuestros hijos la realidad, porque sería imposible, pero es prepararlos para la realidad, que estén tan llenos de lo que creemos y de quién somos, que nadie los pueda confundir ni los pueda apartar jamás. Porque les reitero, este mundo no ama a sus hijos, los quiere matar, les quiere robar y les quiere destruir. Quiere que sean una estadística más donde el 60% de la gente se divorcia. Quiere que les digan que abortar es normal, que creerse que es cualquier tipo de género, que eso también es normal, que se pierdan haciendo cosas. Mire que están legalizando el alcohol, obviamente, las drogas, las legalizaron inclusive recreacionalmente, y ahora el malo es uno que cree que eso es malo.
pero eso da ataques de ansiedad. Por ejemplo, la marihuana y otras drogas empiezan de ansiedad, de pánico, alucinaciones, esquizofrenia. Casi toda la gente que tiene esquizofrenia empezó con alguna sustancia que le provocó algo en su mente, un desbalance químico. Pero le dicen, eso es normal, es chévere, hágale. Y cuando tengamos una generación de hijos con esquizofrenia, con depresiones, con cánceres, con tristeza, ¿cierto? Con espíritus de muerte por los abortos, cuando estén perdidos y que quiero con este y con el otro y no sé qué, y en vainas, ¿ahí qué vamos a decir? ¿A Dios no me cumplió? Que es lo que escucho a mucha gente decir. Yo no entiendo, fui toda la vida a la iglesia y hasta diezmé y ayudé. Y mire Dios cómo me paga. Ahora es culpa del hombre. Y no malentendimiento nuestro de que no formamos una comunidad. Fue Dios el que inventó la familia. Y con familias Dios formó pueblos. Esos pueblos se componen por clanes y por tribus. Y con eso Él forma una nación. Entonces el anhelo de Dios es eso. Que como hombres en esta comunidad nos volvamos una familia. La familia de familias. Y que seamos una tribu. La próxima semana y el próximo mes vamos a cambiar de serie. Vamos a empezar a hablar acerca de la iglesia y su visión. Y vamos a empezar a hablar de realmente qué es la iglesia desde la perspectiva de Dios. Pues la iglesia es una comunidad. No se lo pierda, va a estar bien bueno la siguiente semana. ¿Ha aprendido algo hoy? Cierro con esto y esta es la introducción a la próxima semana. En la Biblia hay una palabra, iglesia. Cuando yo le digo a usted iglesia, ¿qué se imagina? La gran mayoría nos imaginamos una catedral. Iglesia, inclusive los logotipos para cosa iglesia es una catedral. Alguna gente, ya que lleva más tiempo el cristianismo, se imagina una comunidad de gente cristiana, un servicio cristiano. La palabra iglesia en la Biblia es la palabra eclesía. ¿Sabe qué es eclesía? Significa asamblea legislativa o asamblea gobernante. Grupo de personas que se reúnen para legislar. Yo una vez tuve la oportunidad de estar en Grecia, en una ciudad que se llama Tesalónica, que es la misma ciudad que está en la Biblia, la carta de Tesalonicenses. Y fui allí. Estaba con un señor y me llevó a un tour de la ciudad. Y fuimos a un lugar que tenía unos muros y tenía como unas sillas, así como unos tronos en piedra, como ruinas antiguas. Pero yo vi eso y me llamó la atención. Había unas puertas y había un círculo. Y le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, esas son las puertas de la ciudad. Y le dije, ¿y eso qué es? Y me dice, es donde se reunía la eclesía. A mí me sonó porque conocía la palabra eclesía. Le digo, ¿cómo así? Le digo, ¿eso era una iglesia? Y él me miró confundido. Me dijo, ¿cómo que una iglesia? ¿Qué es eso? Le digo, pues eclesía es iglesia. Y él me dijo, ¿usted sabe qué es eclesía? Y le dije, pues no sé, dígame usted. Entonces me dijo, antes los hombres de la ciudad, sobre todo los hombres más maduros, más reconocidos y de mejor testimonio, se llamaban los ancianos de la ciudad, se reunían en las puertas de la ciudad, hacían asamblea, se reunían a hablar y a definir el futuro para su ciudad, la cultura para su ciudad, quién entraba por esas puertas y quién no entraba. Llegaban los mercantiles con productos y ellos definían qué productos entraban y qué cosas no se podían vender ahí adentro. Y eran los guardianes, los protectores y los que gobernaban sobre su ciudad. Y ellos eran encargados por el bienestar, el beneficio y el cuidado de toda la gente que vivía en estas murallas. Y le digo, ¿y quiénes eran o qué? Eran los papás, los maduros, los entendidos, los que amaban sus familias. Se reunían, los ancianos de la comunidad. Digo, eso era la eclesía. Y a mí me impactó. Porque yo dije, entonces iglesia no es reunirnos y alabaré. Y ya que le meten que los pasillitos y tal. Uy, qué iglesia tan chévere. Eso no es iglesia. Iglesia bíblicamente entonces es un grupo de hombres que se para y es un vallado y se hacen protección alrededor de una comunidad. Velan por el bienestar, por el beneficio, por la cultura y sobre todo porque todo ese grupo de personas conozcan, experimenten y puedan llegar a amar a Dios como nosotros lo amamos.
Y entonces Dios nos empieza a dar influencia sobre un territorio, nos empieza a dar influencia sobre un pedazo de tierra, sobre un grupo de personas. Y mire que no solamente los que estábamos, sino muchos empiezan a unir, como le pasó a Moisés. Gente de otras culturas, de otros credos, de otros lugares, verán esas promesas, verán eso que ellos están haciendo y dirán: yo quiero hacer parte. Y esa comunidad entonces empieza a poseer la tierra. Eso es una iglesia bíblicamente, no lo que nosotros nos hemos inventado. Así que la próxima semana continuaremos hablando de qué es iglesia según Dios, ¿cierto? Y por qué y cómo nosotros como iglesia estamos yendo hacia allá y para dónde vamos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra visión? Espero que esta palabra nos rete como hombres, nos hable como hombres. Le quiero pedir un favor, todos los hombres, póngase de pie.